bendiciones. Buenas tardes. Dámele brillo a eso, manito. Buenas tardes, bendiciones. Que la paz del Señor sobreabunde en la vida de cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios el favor que nos concede en este día de estar una vez más para así transmitir una palabra de bendición a sus vidas, la cual yo sé que una vez más te va a traer una revelación. Así que bienvenido una vez más este jueves. Ya estamos a 11 de diciembre. Realmente estamos en una fecha de mucho regocijo, pero también media peligrosa. Dámele brillo, manito, se ve un poco oscuro. Media peligrosa, entonces es cuestión de que nosotros tengamos fe en Dios, de que vamos a llegar a un nuevo año y que todo estará bien. Todo estará bien. El Señor ha de guardarnos, de cuidarnos. Espero que cada persona también concientice acerca de estos días y que podamos disfrutar con la familia de una Navidad feliz, alegre, contento, estemos en armonía. Recuerden que el mundo no se acaba en diciembre, porque hay muchas personas como que se aceleran y ciertamente se descontrolan y comienzan como a vivir este mes como tan descontrolado, como que si no hay más años. Así que disfrútelo en familia, pero también tenga paz, tenga paciencia. En estos días el enemigo decreta mucha muerte en contra de muchas personas. Y es bueno que tengamos presente que estas son fechas propicias donde el enemigo causa estrago en muchas familias. Hay muchas familias que pasarán esta Navidad con trago amargo porque pierden sus seres queridos. Muchas tragedias se dan en medio de estos días. Así que yo declaro sobre ti la protección de Dios. Yo declaro que tienes una feliz Navidad y que en enero usted estará vivo, que en enero usted seguirá viviendo, que en enero usted podrá ver su familia. Así que bendiciones. En este día tenemos un invitado, viene desde la 94.3, el evangelista David de Jesús y locutor. Él estará compartiendo con nosotros acerca de la palabra que tenemos para este día con el tema muerte o crucifixión y muerte de Jesús. Estaremos hablando todo lo que tiene que ver con su crucifixión y su muerte y todo lo que previamente se manifestó antes de ser crucificado. Así que estaremos agotando este tiempo para hablar de esto. Recuerden que hemos estado hablando escatológicamente acerca de el nacimiento de Jesús, la profecía mesiánica, y hemos estado arrojando luz en todas estas enseñanzas. Y no está de más que ahora hablemos de su crucifixión y muerte, más en estos días, que son temas que se suenan mucho. Se habla acerca del nacimiento de Jesús, se habla acerca de la muerte de Jesús, y yo creo que son fechas propicias para que nosotros podamos concientizar a la persona acerca de las personas de Jesús, valga la redundancia, y que tengamos un concepto claro acerca de él. Y así nosotros podamos valorar ese sacrificio que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que bendiciones a todos los que nos sintonizan por Telecanal 28, Cablecito Visión, los que nos sintonizan también Canal IT 63 en Estados Unidos, los que nos ven a través de la página Visión de Águila JF, también los que nos ven por YouTube, a la página mi blog personal Julio Andrés Cabral, también la página Visión de Águila TV por YouTube y todas las plataformas digitales, Hot Lagarto TV, Win TVO, Canal 138, y cada una de estas plataformas están encargadas de transmitir este espacio. También bendiciones a los que nos sintonizan en Facebook, Twitter, bendiciones a los que nos sintonizan desde los diferentes países que siempre están sintonizando este programa, y bendiciones a ti que estás pendiente ahora mismo a este tu espacio Visión de Águila. Nos damos una pausa y cuando regresemos, pues venimos con el evangelista y locutor David de Jesús y también comenzamos a disertar el tema que tenemos propuesto para esta tarde. Bienvenidos y bendiciones.
lo siento como un poco oscuro todavía. Démele brillo a eso, ministro. Súbamele el brillo, que quiero que se vea nítido ese programa. Dámele brillo, ministro, ahí. Dámele brillo a esto. Pues ahí, que se vea bien, porque... Bueno, está con nosotros el evangelista David de Jesús. Bienvenido, mi hermano, Placer, hermano, a este espacio Visión de Águila. Bendecimos la vida nuevamente de los que están en sintonía. Salude a ese público maravilloso. Amén, que está ahí, amén, con nosotros. Queremos desear que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, y pues que la bendición del Señor abunde cada vez más en sus hogares. Estamos acá para compartir una palabra de bendición con cada uno de ustedes, y gracias de verdad a mi hermano Julio por tremenda invitación y concedernos el honor de estar en este su espacio televisivo. Ya David de la casa ha estado con nosotros en otras ocasiones, y realmente este es un espacio que ha nacido en el corazón de Dios para bendecir la vida de todo el que nos sintoniza y que espera una palabra de parte del Señor. Dios siempre, como hemos dicho en reiterada ocasión, Dios siempre está hablando. Lo único que nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer su voz cuando Él habla y saber escucharle para obedecerle. Por esta razón es que Dios siempre nos conecta en estos tipos de medios para que nosotros podamos llevar el mensaje de la salvación, de modo que nadie tenga excusa en el momento cuando tengamos que rendir cuenta al Señor. Amén. Por esta razón es que Dios nos escoge y pone en nosotros este sentir que arde, ¿verdad? Porque es como un fuego, para que llevemos el mensaje de la palabra a toda esfera, en toda la plataforma y en todo el escenario, para que el evangelio de la predicación pues te llegue a ti en cualquier lugar donde tú estés, ya que hay mucha gente que quizás no visita una iglesia, pero si nos ven a través de televisión, yo creo que ya se le predicó. No hay excusa. Así que en esta tarde estaremos disertando el tema acerca de la crucifixión y muerte de Jesús. Y yo creo que es un tema muy poderoso que describe la bondad de Dios hacia nosotros. Cómo Dios, despojándose de toda su gloria, de toda su riqueza allá en el cielo, pues no escatimó cada una de esas cosas para venir a entregar su vida por nosotros, para que podamos alcanzar salvación. Esto es un privilegio. Yo creo que esto nos debe llenar de satisfacción y a la vez nos compromete a que nosotros podamos hacer un pacto con Dios para serle fiel y realmente cumplir con todo lo que Él ordena, para que nuestra vida cada día vaya creciendo y nuestra relación con Él vaya aumentando. Evangelista, y yo creo que hablar de estos temas es como recordarle a la persona acerca de la persona de Jesús, y más en este tiempo. Así es. Y eso trae a memoria de mi vida aquel himno glorioso que se titula Yo todo lo entregué por ti y tú quedas por mí. El Señor Jesucristo vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Fue sacrificado, fue mutilado por nuestros pecados. Y nosotros pues, ¿qué ofrecemos al Señor a causa del sacrificio que Él hizo por nosotros? Él lo dio todo por ti, Él lo dio todo por mí, lo dio todo por la humanidad. Y la humanidad, ¿qué está dispuesta a dar para Jesús? Él solamente pide tu alma, Él solamente pide tu corazón, Él solamente pide, valga la redundancia, que te acerques a Él, que puedas tener intimidad con Él, cambiar tu estilo de vida y pues entregarte por completo a Él. Él entregó todo por ti, tú que entregas por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Es una tarde maravillosa en la que vamos a estar compartiendo uno de los temas más cruciales, o el tema más crucial e interesante de toda la Biblia, que es la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue predestinada desde antes de la fundación del mundo para que nosotros pudiésemos obtener la salvación de nuestras almas. Gloria al Señor. Y sabemos todo lo que tuvo que padecer por causa de nosotros. Así es. Y esa responsabilidad o esa culpa era la humanidad que debía llevarla, porque quien pecó no fue Jesús, fuimos nosotros. Sin embargo, por su amor y su bondad, Él decidió pagar la culpa de nosotros y padecer por nosotros para que hoy en día seamos libres. Y yo creo que esa libertad es la que nos ha llevado muchas veces a tomar malas decisiones, no porque esa es la intención de Dios, sino que a veces nos sentimos tan libres que pensamos que no tenemos ninguna responsabilidad con Dios. Así y ciertamente hay una responsabilidad,
Porque cuando alguien, como la persona de Jesús tan importante, entrega su vida por ti, es porque también eres importante. Y eso debe de llevarnos a reconocer que debemos de ser agradecidos. ¿Y cómo le agradecemos a Dios? Dándole oro, plata, ofreciéndole bienes materiales. No, Satanás quiso hacer eso cuando lo tentó en el desierto. Le ofreció reino, le ofreció riqueza. Y sin embargo todo eso Jesús lo rechazó. ¿Por qué? Porque su objetivo no era venir a ser rico en esta tierra. No era venir a disfrutar quizás de la creación de su Padre, como muchos dicen que Jesús vino como enseñarnos a disfrutar la vida. No, no. Él vino a rescatarnos porque estábamos condenados por el pecado a la perdición eterna. Sin embargo, su crucifixión, su muerte, todos esos padecimientos que tuvo que ver con él, nos lleva a que podamos acceder a la salvación y que esa acta de los decretos que pronunciaba tu muerte fuese anulada y que en lugar de muerte haya vida. Eso fue lo que hizo Jesús, que en lugar de muerte, en lugar de perdición haya vida y haya salvación. Por esta razón, la Biblia nos enseña que Jesús vino y padeció por nosotros. Yo estuve hablando el jueves pasado cómo Jesús, cuando es entregado, cuando es detenido por los alguaciles, los sacerdotes que van a apresarlo, recuerden que le mencionaba que Judas era uno de los que estaba a la mesa con Jesús, de los que fue instruido, y que tenía una de las responsabilidades más grandes, que era ser tesorero. Sin embargo, cuando Jesús se encuentra orando con su discípulo en el monte, Judas va y le da un beso y lo entrega. Inmediatamente Jesús dice: ¿acaso no he enseñado yo en la sinagoga y en todo lugar? ¿Cómo ustedes vienen a mí con palo y con piedra para apresarme? Óigame, el maestro, que lo que vino fue a dar vida, vino a restaurarnos, lo fueron a buscar como un ladrón. Así es. Lo fueron a buscar como un malhechor. Todo esto vituperio, Él lo sufrió por nosotros. En lugar de Él, éramos nosotros que teníamos que sufrir cada una de estas cosas. Porque esto es gracia inmerecida. No merecemos nada de lo que Jesús hizo. Amén. Pero su amor abundante hacia nosotros es lo que nos ha abierto la puerta para que podamos acceder a la salvación. Así es, así es. Y en esa misma línea, sabes que al momento de Cristo ser entregado, hay un mensaje titulado de mi parte, el séptimo round. Y en este mensaje yo detallaba cómo Jesús venció cada uno de los obstáculos que se presentaron en el camino hacia la cruz, en el camino a entregarse a morir por cada uno de nosotros. En este mensaje detallábamos cómo Él supera la traición de Judas, aún llamándole amigo. Con un beso entregas a tu Señor. Es decir que tú sabes que la palabra de Dios enseña que el Maestro padeció en todo y no pecó. Y por esta razón tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque vivió en nuestra condición de hombre. Y tú sabes que la palabra de Dios enseña que Él, por medio de la muerte, tenía que venir a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, que el Señor lo reprenda. Y pues en cada una de las etapas que tuvo que pasar hacia la cruz, Él obtuvo la victoria. Por eso el título de ese mensaje, el séptimo round. Y cuando Judas le entrega, Él no procede de una manera quizás con represalia en contra de Judas. Si te fijas, cuando Judas le entrega, que le apresan, uno de sus discípulos, que muchos se imaginan que fue Pedro, saca una espada cuando le apresan y le corta la oreja a Malco, el jefe de la guardia de los sumos sacerdotes y pues del templo. Entonces el Señor les dice claramente: ustedes no creen que si yo en este momento orara, mi Padre no me daría 12 legiones de ángeles que vinieran y me defendiesen. Entonces es necesario que toda la escritura se cumpla, porque era necesario que Cristo padeciese por cada uno de nosotros. Ahora, tú hacías mención de un punto importante, y es que Él vino como sustituto a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque ese era el lugar que nosotros merecíamos. Ese era el castigo, ese era el castigo que nosotros teníamos quizás predestinado para nuestras vidas, pero el Señor tomó la decisión de llevarlo en sí, tomar nuestros pecados. Por eso es que la palabra de Dios en el libro de Isaías
capítulo 53 claramente dice que Él llevó consigo nuestras rebeliones, nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que el castigo que yo merecía como pecador, Él lo tomó. Por eso es que hay un mensaje oculto en Génesis capítulo 6, donde tú ves la genealogía de Adán. Y en esta genealogía tú empiezas a ver los nombres y tú quizás dirás, no hay nada interesante en los nombres que veo aquí. Pero si te pones a ver el significado del nombre de Noé, el nombre de Malael, el nombre de Set, y de cada uno de ellos, te vas a encontrar que hay un mensaje cifrado allí donde dice: hombre sustituto desciende a la tierra para traer paz. Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que nosotros tenemos el sustituto que toma nuestro lugar, toma nuestra condición para restaurarnos. Por eso es que la Biblia dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto lo hace por medio de su muerte y resurrección. Amén. Filipenses presenta aquí la humillación de Cristo. Y él dice en el capítulo 2, verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí está describiendo que Jesús no vino a buscar gloria aquí en la tierra, no vino a buscar gloria de hombre. Él vino con un único objetivo, que fue morir por nosotros. Oiga, no escatimó ser igual a Dios. ¿Ah? No escatimó su riqueza, no escatimó todos los privilegios que tenía. Y era lo que yo mencionaba el jueves pasado. Lo que Jesús estaba haciendo no era con el objetivo de ganar un rango en Dios. Así es. O sea, porque a veces como que hacemos ciertos sacrificios con el objetivo de ganar una posición. Jesús no estaba ganando, no estaba entregando su vida para que Dios lo hiciera el rey de todo. Que donde muchos como que se pierden, como que Jesús, él estaba haciendo todo eso porque quería que el Padre le entregara todo. No, ya él tenía toda esa riqueza. Él es el unigénito de Dios, dice la Biblia. Lo que sí pasó es que él se despojó de todo, dice la Biblia, para venir. Se humilló hasta lo sumo. Oiga, una humillación. Y cuando hablamos humillarse hasta lo sumo, podemos describir ahí: pasó hambre. Dice la Biblia que no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza. Andaba de lugar en lugar. Me imagino yo con ese sol, porque en Medio Oriente hay mucho sol. Con ese sol en su buena, castigándole. Y cada uno de esos padecimientos que él tuvo que vivir, del maltrato, de la humillación, del rechazo. Porque si hay una persona que fue rechazada, a veces nosotros nos ahogamos un vaso de agua cuando somos de momentos rechazados. Pero no hubo una persona más rechazada que Jesús. Porque el asunto es que cuando él decía que era hijo de Dios, que lo que él hacía lo hacía porque su padre lo ordenaba, que su doctrina no es de los hombres, esto provocaba que los enemigos de la justicia, los enemigos de Dios, quisieran matarle y se burlaran de él, lo persiguieran, a tal modo que aún Jesús haciendo milagro, la persona, en vez de ver el favor del milagro que hizo, ellos veían como que esto era una herejía y no lo aceptaban como tal. Todo eso un humano lo sufre. Yo creo que Jesús como humano sufrió, porque él tenía una misión de venir a morir por esos mismos que estaban criticándole, ofendiéndole, vituperándole, maltratándole y posteriormente matándole. Y yo mencionaba que en una ocasión Pedro tuvo que recordárselo al pueblo, a los principales. Le dijo, porque Jesús sanó al ciego de nacimiento, al cojo. Le dicen: ¿en nombre de quién ustedes están predicando? Pedro le responde: en nombre de aquel que ustedes mataron y crucificaron. Así es. Recordándole a ellos que ese Jesús que ellos en cierto modo odiaban, lo que estaba haciendo era por ustedes mismos. Amén. Sin embargo, si hay una cosa que el enemigo impregna en la vida de los hombres que no temen a Dios, es precisamente el ser ingrato, de no reconocer el favor que nos hacen aún sin merecerlo. Es así. Es interesante todo eso, y como tú bien decías, el maestro sufrió mientras estuvo en la tierra. Si te fijas, fue un sufrimiento tan grande al que fue sometido, y mucho más cuando iba camino a la cruz, al ser crucificado,
que en el Getsemaní, si te fijas, hay un momento donde él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Era una angustia tan grande que la palabra de Dios enseña que el sudor que salía de su cuerpo era como gotas de sangre. Y esto se da, se le llama hematidrosis. Según los estudiosos, dicen que una persona que esté bajo un ataque de presión muy fuerte tiende a tener esta clase de reacciones en su cuerpo, y era lo que Cristo estaba viviendo. Estaba completamente presionado porque él decía, Padre, pasa de mí esta copa, es un momento difícil, voy a cargar con el pecado de toda la humanidad. Ya él sabía lo que le esperaba, él sabía que había una corona de espina que estaba preparada para él, sabía que iba a tener el rechazo de la gente, sabía que le iban a bofetear, que se iban a burlar de él, que le iban a crucificar y sobre todo que le iban a azotar hasta más no poder, porque según muchos estudiosos dicen que fueron 40 azotes, otros dicen que 39, pero hay muchos que dicen que los azotes de Jesús fueron hasta el cansancio, y sobre todo el cargar aquel madero que los estudiosos le llaman el patibulum, una famosa madera que le ponían a aquellos que iban a ser crucificados, tan pesada que era difícil que 2 o 3 personas pudieran cargarla. Pero sobre todo, mientras estudiaba acerca de las espinas con las que le coronaron, veía que los estudiosos dicen que estas espinas eran utilizadas por los soldados romanos para ellos asar carne al fuego. Es decir, que no eran cualquier espina, eran espinas que tenían un grosor más grande, un volumen mucho más fuerte que la que nosotros conocemos, y son las que se dan en Medio Oriente, que mucha gente quizás no lo sabe. Pero la corona de espinas que Jesús llevó por cada uno de nosotros fue parte de su sufrimiento aquí en la tierra. El momento de presión y de depresión que también tuvo ahí en Getsemaní, un encuentro de sentimientos y de emociones, le llevó a él a decirle, Padre, pasa de mí este momento, pasa de mí esta dificultad. Pero había algo como que en su espíritu él sabía que él había venido para cumplir un propósito específico aquí a la tierra, y después de todo él decía, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ciertamente siempre hubo castigo de ese modo. Por ejemplo, el morir en una cruz no se inició a partir de Cristo. No. Eso lo utilizaban muchas naciones antiguas, como los persas, que eran gente crueles. Los romanos también adquieren esta práctica para castigar. Sin embargo, cuando vemos el acto de Jesús, cuando a Jesús lo maltratan, su crucifixión, vemos que fue algo infrahumano. Yo creo que el castigo fue más severo que históricamente lo que le hicieron a otros hombres, porque era como decía, se dice que eran 39, otros dicen que eran 40. Sin embargo, cuando usted lee la Biblia se da cuenta que sobrepasaron la cantidad de azotes que le dijeron que le den. Aparte, el lástigo que tenía los romanos que estaban castigando a Jesús no era un látigo común, era un látigo que estaba compuesto de pedazos de hierro y de huesos, que cada vez que le daban a Jesús un fuetazo en su cuerpo, era una llaga que hacía. O sea, nosotros vemos la película de Mel Gibson y decimos que no, eso es una exageración. Pero cuando usted lee la Biblia se da cuenta que no fue una exageración. Yo creo que se hizo más de lo que nos presentan ahí. Porque es que Satanás le estaba dando con toda su ira. Mire, cuando usted en lo práctico le da una pela a un niño con ira, usted hasta lo mata o le causa una laceración fuerte. Entonces eso pasó con Jesús. A Jesús Satanás le estaba dando con tanta ira que era para no dejarle un chin de carne. Era para agostarle la existencia y desgastarle su cuerpo a fuetazo. Porque es que él sabía que estaba a punto de serle arrebatada la llave de la muerte y del infierno. Así es. Que era algo que Satanás estaba defendiendo en ese momento. Porque si usted recuerda el principio de Satanás es querer tener gloria. Entonces lo único que él poseía en ese momento, que le daba gloria, no en el cielo, sino aquí en la tierra, era eso, la llave de la muerte y del infierno, y se le es arrebatada. Entonces, ¿usted cree que Satanás, siendo quien es tan cruel, tan contratador como lo hizo en la Biblia, tan queriendo ser grande, se iba a quedar tranquilo ante aquel que estaba a punto de arrancarle la llave, que estaba a punto de cambiar la historia de la humanidad,
que estaba a punto de dañarle los planes. Así es. Porque eso es dañarle los planes. Cuando usted le daña los planes a alguien, usted está provocando a ira. Entonces Satanás estaba airado contra Jesús. Por eso es que lo que le pasó a Jesús, no, yo creo que otra persona no lo sufrió a tal modo. Porque como decía usted, aparte del sufrimiento que Jesús tenía por las traiciones, por el entender que tenía razón en lo que estaba haciendo, porque eso es una parte humana que no se puede quitar tampoco. Usted sabe que cuando uno de momento sabe que está en la verdad y que lo que dice y hace es verdad, y alguien le dice que es mentira y quiere contradecir, uno causa un sufrimiento en uno, causa cierta depresión. Entonces imagínese Jesús que en muchas ocasiones dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y los religiosos decir lo contrario, pero aparte de eso maltratarlo, quererlo matar. Era como mencionaba el jueves pasado, Jesús no fue una sola vez que intentaron matarlo, varias veces. En un momento lo llevaron a un despeñadero para despeñarlo, por ahí querían arrojarlo. Así es. En otra ocasión enviaron alguaciles para apresarlo, pero no podía porque no había llegado la hora, pero lo odiaban, los religiosos lo odiaban, porque detrás de eso estaba Satanás, porque Satanás ciertamente no quiere, tu amigo y hermano que me está viendo, que tú seas bendecido, no quiere que tú vayas al cielo, no quiere tu felicidad. Satanás no quiere que tú prosperes. Entonces siempre va a haber un levantamiento, siempre va a haber un deseo de que se arruine a los planes que tú tienes de ser diferente. Por esa razón es que el castigo que padeció Jesús fue tan severo, fue tanto lo que tuvo que sufrir en carne viva, que como decía el ministro, en un momento dice Jesús, Padre, conociendo lo que venía, si es posible pasar de mí esta copa, porque es que mente humana no puede realmente entender que va a sufrir tanto y como esperarlo con tanto deseo. O sea, si a la persona le dijeran el día y la hora que va a morir, ¿usted cree que esperar a la muerte como tan tranquilo? Para nada. Es desesperante. Así es. Entonces Jesús, yo siempre he dicho que si hay una cosa que Dios como que no revela a su siervo es la forma que va a morir. Hay muchos siervos que, por ejemplo, Juan le dijo, Jesús le dijo, sígueme. No, o no a Juan, le dijo a sus discípulos, sígueme, pero es necesario que se quede, dejen a ese tranquilo. Así es. Y otros de diferente manera, pero nunca le dijo, vas a morir de tal manera, tal día. Es difícil, Dios no revela eso. Por ejemplo, Eliseo era un profeta de Dios tremendo y Dios nunca le reveló de qué iba a morir. Nunca se dijo en la Biblia. Así es. Entonces, cuando usted sabe de qué va a morir, yo creo que esto trae un desconcerto tremendo. Y la persona, usted no ve gente que en un momento dijeron que se iba a acabar el mundo en el 2012 comenzaron a matarse ellos mismos. Así es. Otros comenzaron a ir corriendo a la iglesia. Otros estaban ya usted sabe, corriendo de un lado para otro porque estaban asustados. Entonces Jesús sí conocía cómo iba a morir, cuándo iba a morir y quiénes lo iban a matar. ¿Usted cree que era fácil lo que estaba viviendo el maestro en ese momento? No era nada fácil. Pero todo eso Él lo pasó por ti y por mí. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos en este su espacio, Visión de Águila. Que fue
gracias por continuar con nosotros en este su espacio Visión de Águila y por el favor de tu sintonía. Pues continuamos desarrollando este tema acerca de crucifixión y muerte de Jesús y hemos estado hablando de lo que ha acontecido o aconteció previo a su muerte, que fueron muchas cosas, mucho padecimiento, mucho sufrimiento, muchas persecuciones, porque Jesús no solo andaba con sus discípulos, había multitudes, y de entre esas multitudes que le seguían donde quiera que iban estaban los paparazzi, que eran los que estaban fotografiando a Jesús donde quiera que iba para ir a llevar la información a los sanedrines, para ir a llevar información a los principales sacerdotes y para irle a tentar, a perseguirle, a contradecir. Todo eso, con todo eso tuvo que lidiar el maestro, pero con un único objetivo, que era la misión de reconciliar todo con el Padre. ¿Y qué todo con el Padre? Esto tiene que ver con el individuo, no con lo material, porque todo esto será deshecho, dice la Biblia. Tiene que ver con esa relación que tenía el individuo con Jesús, con la comunicación que se rompió, con el afecto emocional, cuando el hombre amaba más a Dios, su principio, que todas las cosas. Entonces yo creo que estos elementos que posee el hombre, que tenían que ver con un principio de relación con Dios, el enemigo lo quitó. Por eso es que hay gente que odian a Dios, hay gente que no sienten nada por Él, Dios no está en su pensamiento, hay gente que no lo conocen, hay otros que lo... O sea, hay enemigos, hay sectas que son enemigas de Dios, dan enseñanza para que el hombre se haga enemigo de Dios. Pero ¿qué mal hizo Dios para que el hombre desee y aborrezca lo suyo? Nada, nada malo. Como dijeron uno de los que estaba crucificado con Jesús, que él, me imagino que comenzó a pensar, ¿y por qué este hombre está con nosotros colgado en el madero? ¿Qué ha hecho este hombre? Y tuvo que decir, ¿qué él ha hecho? Nosotros que estamos aquí reconocemos que hemos hecho mal, quizá merecemos esto, pero ¿qué ha hecho él? ¿Qué ha hecho Jesús? Y cuando usted lee en el capítulo 19, verso 17, ya aquí vamos a entrar en lo que es la crucifixión y muerte de Jesús. Aquí dice que, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Caravela. Aquí tenemos que recalcar esto. Lo primero es que Jesús, maltratado, su cuerpo desgarrado por los maltratos, por los azotes, la mente de Jesús cargada de los rechazos, porque con esto no estoy diciendo que él lo tenía como para tener resentimiento de quien le daba, pero conscientemente, como humano, todo esto está en nuestra mente, pasa, me están maltratando, me están azotando, pero como quiera voy a llegar al Gólgota para salvarlo. Pero encima de esos maltratos, de la burla, de la persecución, de los azotes que tenía en su cuerpo, su sangre me imagino corriendo por todo su cuerpo, entonces le ponen un madero. Óigame, le ponen un madero que, aparte de que era una carga muy fuerte en un momento de desgastación física, donde no tenía fuerza, también le estaban poniendo en sus hombros arrastrar una maldición, que era lo que arrastraba a la humanidad por medio del pecado, maldición. La cruz representa maldición. Le pusieron, aparte de la carga, arrastraba la maldición que llevábamos todos nosotros por causa del pecado, la llevaba él en su espalda. Y salió para ir al lugar llamado la Caravela, el Gólgota, que yo sé que usted le va a dar un matiz ahí más escatológico y profundo acerca de eso, porque tiene su significado el Gólgota y su principio. Según se dice en los estudios, en ese lugar fue donde fue Abraham a crucificar a Isaac. Así es. En aquel lugar, como habíamos mencionado en la ocasión pasada, es el mismo lugar donde Abraham en un momento determinado iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y en esa ocasión mencionábamos acerca de todo lo relacionado o la alegoría que tiene el sacrificio de Isaac con el sacrificio de Cristo. A diferencia de que Cristo sí fue sacrificado en aquel lugar, más Isaac no. Allí fue provisto el cordero
para el sacrificio. Y en esta ocasión Isaac es una tipología de la humanidad que, tomando el lugar el cordero, fue inmolado por su vida. De la misma forma en que el Cordero de Dios, Jesucristo, fue inmolado en aquel lugar por cada uno de nosotros. Y camino al Calvario, como decía nuestro hermano Julio, Cristo iba cargando aquel madero. Y hay un punto importante que tú trataste. Ser crucificado era un acto de maldición, porque la misma palabra de Dios enseña claramente diciendo: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y no solo esto, sino que también en la coronación de las espinas, volviendo un poquito hacia atrás, nosotros vemos que las tinieblas, Satanás quería coronar a Cristo como el rey de la maldición. Si vamos al principio, el Señor lanza una maldición sobre la tierra a causa del pecado y dice: maldita será la tierra por tu causa y te producirá espinos y cardos. La espina era la representación, el ícono de la maldición. Y cuando a Cristo se le está coronando con la corona de espinas, Satanás lo que piensa es que le va a coronar a él como el rey de la maldición. Pero lo que hace la sangre pura y perfecta de Cristo es cambiar todo ese matiz, todo ese entorno gris y nublado de maldición en bendición. En aquel momento en que Cristo se le coloca la corona de espinas, inicia la redención de la humanidad, inicia la redención. Inmediatamente las espinas empiezan a hacer brotar la sangre de Cristo, esa sangre preciosa que fue derramada por cada uno de nosotros, para que hoy nosotros pudiésemos ser limpios de todos nuestros pecados. Es por esto que el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, verso 9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cómo nos limpia? Es a través de su sangre pura y perfecta. Y en aquel lugar de la calavera, en aquel lugar llamado el Gólgota, el lugar del sacrificio de Cristo, si tú te fijas, la palabra de Dios enseña que Cristo en aquel lugar, valga la redundancia, es llevado allí, es colocado en una cruz, sus manos fueron horadadas. En aquel lugar pasó los peores momentos, porque la Biblia dice que la gente pasaba por allí, le movían la cabeza y le decían: ea, y ese no es Jesús, el Hijo de Dios. Descienda para que nosotros le creamos, descienda de ese lugar y creeremos que eres el Cristo. Pero su amor por cada uno de nosotros le mantuvo en la cruz. Su amor por ti y por mí le mantuvo en ese lugar, porque Él sabía que todo lo que la gente mencionaba, que todo lo que la gente decía, era un mero ataque de las tinieblas, porque las tinieblas te va a atacar con aquello que quizás, con aquellas ocasiones de las cuales te quieres escapar. Pero Él no se escapó de esa situación. Él se mantuvo allí porque Él sabía que había venido a la tierra con el propósito específico de rescatarnos a cada uno de nosotros. Y algo bien importante, que lo que Satanás creyó que estaba haciendo bien para él, pero en contra de Cristo, Dios lo tornó como una bendición para nosotros. Amén, así es. Oiga, porque es que Satanás es bruto. Sí, porque mire, yo creo, si él fuera más inteligente, no matara a Jesús. No le colocara la espina en la cabeza, porque esa espina traspasaron sus sienes. Tanto así que le hizo, como tú decías, brotar sangre. Pero ¿qué estaba representando esa corona de espina? Precisamente en la parte posterior de la cabeza que atravesaba sus sienes, que Dios estaba llevando todo pensamiento de cautividad del pecado precisamente a la cruz, por medio de esa espina que atravesaron sus sienes y que se le colocó en la cabeza. Así es. O sea, de manera que nosotros no debemos de tener en nuestra mente ahora la culpabilidad de lo que el pecado quería poner en nuestra vida, porque éramos culpables. Así es. Pero sin embargo, con esa corona de espina y esa espina que traspasaron las sienes, que entraron, Dios estaba ahí librándonos de esa maldición de culpabilidad. Y yo creo que son cosas muy importantes que nosotros entendamos. A veces el enemigo quiere traer culpabilidad a nuestra vida, a nuestra mente. Nos quiere hacer culpable de cosas que quizá por el pecado tú hiciste. Es importante que entiendas que por medio de esa acción
y de lo que pasó con esa corona de espina, Jesús estaba haciéndote libre de la culpabilidad, te estaba limpiando, te estaba liberando de lo que el enemigo quería quizá en momento provocar en ti para que tú entendieras que tenía culpa de lo que estabas haciendo. Es bueno que tú entiendas hoy, a través de lo que te estamos transmitiendo, que eres libre aún de tu propio pensamiento que te quieren cauterizar, porque Él te hizo libre por medio de esa espina que en su cabeza representaban la tuya. Así es. Gloria a Dios. Yo creo que esto es lindo. Esto es para que cada día nos enamoremos más del Señor. Yo quiero seguir adelantando con lo que pasó. Mire, decíamos ahorita que allí lo crucificaron y con él otros dos y cada uno al lado y Jesús en medio. Decíamos ahorita que había uno que estaba consciente de que había cometido pecado. Yo creo que ese representa a aquellos inconversos que, aunque están en el mundo, reconocen sus errores. Pues yo creo que una de las partes más difíciles cuando uno está evangelizando a una persona es lidiar con alguien que tú sabes que es culpable porque tiene pecado, pero ellos te dicen: yo estoy bien, yo no necesito a Dios. Esto para mí es un invento, esto para mí es un cuento. Y rechazan lo que uno le está transmitiendo. Este ladrón representa ese tipo de personas que, aunque tienen errores, ellos los reconocen y se arrepienten. Hay otro que es como el que estaba quizá a la derecha o a la izquierda, que no reconoció su pecado. Antes bien estaba también, al igual que los demás, condenando a Jesús. Hay gente que no reconocen su pecado. Gente que el sacrificio de Jesús para ellos no significa nada. Pero hay otro que tú le hablas de esto y aunque tienen cierta atadura que no le permiten venir a Cristo en el momento, pero hasta lloran reconociendo que sí han fallado. Y esas son de las personas que son justificadas por Dios. Amén. Esas son de las personas que realmente alcanzan misericordia y que Dios lo preserva para posteriormente salvarlo. Es importante que cuando alguien te habla de la palabra, tú no te justifiques, antes bien reconozca que ha fallado, porque es que todos somos culpables, señores. Yo siempre he dicho que la Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 14, que dice: miró Dios sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, a ver si alguno era bueno. Y dice que no había ni siquiera uno. Así es. Lo repite el Salmo 53. O sea, cuando tú te justificas de que eres bueno, y como el publicano y el fariseo, que había uno que se daba en el pecho y decía: no soy merecedor, y se daba, pero había otro que decía: yo diezmo, yo ofrendo, yo no le hago daño a nadie, yo nunca he matado, como dice Muchipío. Y uno siempre enseña, yo le he dicho a mucha gente que el infierno está lleno de gentes que nunca han matado, que nunca quizá han tomado alcohol, que nunca han hecho daño. Sin embargo, el cielo está lleno de gente que es asesino, es drogadita, es fornicario y todo con pero reconocieron su pecado, Dios lo limpió y se salvaron. Así es. Y hay otros que eran culpables, pero ellos entendían de que no habían hecho nada y se perdieron por eso. Eso es así. Entonces yo creo que estos dos que fueron crucificados junto con Jesús representaban estos tipos de personas. Amén, así es. Y adentrándonos en esa partecita, y si te fijas, uno no está consciente del poderío de la persona de Jesús, porque lo que empieza es a juzgar y a burlarse igual que los demás. Pero el otro, que sí tomó la decisión de aceptar a Cristo como Mesías, aseguró su salvación, diciéndole al Señor: espero que te acuerdes de mí cuando estés en el paraíso. El Señor le responde: ciertamente desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde ese momento determinado, él reconociendo su pecado, el Señor había asegurado para él la salvación de su alma. Y avanzando un poco más hacia adelante, nosotros vemos que Cristo en aquel lugar no fue quebrado ninguno de sus huesos. A causa de todo el azote, a causa de todo lo que había vivido, su muerte fue quizás más rápida que la de los demás que habían sido crucificados. Porque el sufrimiento al cual fue sometido fue, como decías hace un momento, extraordinario. Y las películas ni siquiera se asemejan. Isaías 53, vuelvo y repito hacia allá,
dice que Él fue molido por nuestros pecados. Es decir, que Él fue convertido en una llaga. Sobre todo estar en la cruz, ya Él había perdido casi el 80% de su sangre. De tal manera que en un momento determinado Él dice, tengo sed, que es donde vienen y le dan, le intentan dar el vinagre ligado con miel. Así es. Y en aquel momento determinado, su cuerpo ya estaba deshidratado. Dicen los estudiosos que sometido a la altura en que estaban, el cuerpo crucificado, la forma en que estaban sus pies, hay un momento determinado de desesperación donde se deshidrata de tal manera que su lengua se pega al paladar, y los que eran sometidos a esta clase de castigo, su lengua se pegaba al paladar, y era una desesperación, una agonía fuerte. Le daba una sed impresionante. Y en aquel momento, cuando Jesús dice tengo sed, me parece ver esta escena donde Él estaba quizás en agonía, donde estaba deshidratado, había perdido prácticamente toda la sangre de su cuerpo, pero allí estaba dispuesto a pues salvarnos a nosotros. Y uno de los momentos más cruciales es donde ya Él está cargando todo el pecado de la humanidad, donde Él empieza a clamar, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cabe mencionar que hubo, precisamente como tú mencionas, hubo 7 últimas palabras que Jesús exclamó en medio de ese dolor. Así es. Pero que tenían que ver con llamar a su Padre, o quizás pedir el auxilio, o clamarle, como Él dijo, por misericordia, o no tome en cuenta lo que hacen. Así o sea, fue es. tantas cosas que se manifestaron, pero yo quiero mencionar aquí esta parte donde habla de que Jesús, ¿verdad? Recuerda que cuando Él fue llevado ante Pilato, Pilato mismo le pregunta que quién es Él, que Él se llama ser rey de los judíos, que si es cierto, y Él le dijo, tú lo has dicho. Pilato, no encontrando la manera ni alguna culpabilidad en Él, o de quizá dar la orden de que los crucifiquen, whatever. En fin, es que Jesús siempre mantuvo su postura. Lo que Pilato decía, tú lo has dicho. Y una de esas palabras fue reconocer que era rey de los judíos. Así es. Y precisamente cuando Él es crucificado, este título estaba en la cruz. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Así es. O sea, ¿qué significa eso? Que aunque Satanás quería decir lo contrario, porque por boca de muchos de los religiosos, Jesús era un hereje, Él había venido para alborotar el pueblo, para provocar contienda o división. Sin embargo, realmente siempre su perfil era que era rey de los judíos y no un reino humano. Porque el asunto es que siempre como que se interpreta las cosas de lo humano. Jesús no vino para ser rey en lo humano, tomar un palacio. Sin embargo, sí era rey de los judíos, porque si usted va al principio, usted se da cuenta que Dios nunca quiso que el pueblo de Israel tuviese un rey. Pero ellos eligieron rey y el Señor le puso rey. Pero eso no quita que Dios es el rey de Israel, que Dios es el rey de los judíos. Y que aunque haya un hombre gobernándolo, esa sea su posición ante el pueblo que Él ha elegido. Entonces, en este escrito se encontró en latín este rey, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. O sea, no se anuló ni siquiera el título de su nombre como rey. ¿Ah? Así es. Que es lo que Satanás muchas veces quiere hacer. Y llevo esto quizá un poco a nosotros como creyentes. A veces Satanás no quiere que nosotros ni siquiera nos demos por entendido o por enterado de lo que somos en Dios. Así es. Y quiere que nosotros no tengamos identidad en Dios, pero Jesús siempre mantuvo su identidad. Por eso cuando le preguntaron, le dijo, tú lo has dicho. Sin embargo, Pedro, cuando le decían, tú eres, ¿qué decía? Lo negaba. Así es. Entonces Satanás quiso quitarle la identidad a Jesús, pero aún Herodes no pudo quitársela. Antes bien, tuvo que escribirlo y hacerlo como una orden, porque él lo cuestionaron. ¿Y por qué tú pusiste eso? ¿Tú también crees que él es rey de los judíos? Y él dijo, lo que yo escribí, escribí. Wow, eso es poderoso.
Es imposible que pueda borrar lo que ya he escrito. Y no sé si regresando un poquito a esa parte ahí, si te has detenido a observar en un momento determinado que se proclama una profecía inintencionalmente por parte del sumo sacerdote, donde Pilato, viendo que le querían crucificar injustamente y que hacían esto por envidia, dice la Biblia, él dice que buscando librarle de ellos, todos los años en la fiesta de la Pascua le liberaban un preso. Sí. Él les da la opción de liberar a Barrabás, que era alguien quizás importante para los judíos porque era un revolucionario. Sí, sí. La Biblia enseña que el sumo sacerdote y los sacerdotes que estaban allí, todo el Sanedrín, empezaron a alborotar al pueblo para que eligieran a Barrabás y a Cristo solicitaran que le crucificaran. Pilato se pone de pie, se lava las manos y dice, yo no soy partícipe de esto, soy libre de la sangre de este inocente. Y el sumo sacerdote declara, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre nuestras generaciones. Porque mejor que muera un hombre y no que la nación. Wow. Así es, algo impresionante. Sí, sí. Es que Satanás nunca podrá anular lo que Dios ha prescrito para que se cumpla. Así es. O sea, siempre el enemigo va a querer destruir los planes o estar en contra de los planes de Dios, pero son intentos fallidos. Así es. Porque es que nunca lo va a lograr. Pero es bueno que nosotros entendamos que Satanás no se detiene. Él sabe que nada de lo que Dios ha dicho, él va a poder anularlo. Sin embargo, él sigue intentando. Porque si tú no entiendes como creyente la posición que tiene ante lo que Dios ha puesto en tu mano, pues entonces el enemigo va a ir quitándote identidad de lo que eres y realmente va a robar a muchos, pero hay otros que van a mantener su posición y su identidad como Jesús y no podrá ser arrebatado lo que Dios ha entregado en su mano. Finalmente, a Jesús su vestido lo desgarraron. Todo eso, recuerden que con ese vestido hasta milagros acontecieron. Todo eso Satanás quiso hacerlo como humillación ante Jesús, pero no sabe que lo que estaba haciendo, todo eso que estaba haciendo, era cosas proféticas que Dios iba a manifestar sobre nosotros para la gloria y la honra de su nombre. Bueno, ya queremos seguir porque verdaderamente estos temas son muy profundos, pero se nos acabó el tiempo, evangelista. Así que despídase de esa gente linda. Bueno, queremos despedirnos con esto. Tú hacías mención acerca de la identidad. Es necesario que cada uno de nosotros entienda que tenemos una identidad de parte de Dios. Ya muy pronto vamos a tener el lanzamiento de nuestro libro, Un Reino Superior, en el mes de marzo, el sábado 30 de marzo, si Dios lo permite. En este libro tratamos uno de los temas importantes, que es el que tú mencionaste, la identidad. Y en este libro yo trato crisis de identidad. Y Cristo mantuvo su identidad, porque si tú te fijas, en el momento determinado en que piensan que a Él lo van a matar, Él dice, escuchen, nadie me quita la vida. Yo soy el que la pongo, yo soy el que la doy y la vuelvo a tomar. Y en este libro yo trato crisis de identidad. Bueno, cuando ese libro ya esté salga, pues viene por acá. Por aquí venimos. Y para que lo anunciemos y que las personas también puedan hacerte partícipe de esta gran obra que Dios ha revelado a tu vida. Así es. Bueno, mi hermano, pues ya te sabe, Dios los bendiga y bendiciones a todos los que han estado en sintonía.